Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo 2 que vamos a estar hablando sobre el sistema nervioso central periférico. Mi nombre es Elsa del Carmen Francisco. Soy de la sección W10. Las compañeras mías van a decir su nombre también para presentarse. Continúen. Mi nombre es Nayeli Lisbeth Bernabel Pérez. Ya es Valenzuela. Mi nombre es Andrés Ramos de la sección W06. Vamos a empezar hablando sobre la formación del sistema central, que es una de las primeras y más importantes estructuras que se desarrollan en el embrión. Este sistema es el encargado de coordinar todas las funciones del cuerpo, desde el movimiento, los sentidos, pensamientos, emociones, el desarrollo que comienza temprano y casi desde la tercera semana de gestación sigue en proceso, ordenando de forma estructural que luego darán origen al cerebro y a la médula espinal. Este comprende un proceso que nos permite entender cómo se organiza el cuerpo desde sus etapas más iniciales, como cualquier alteración que puede tener consecuencias en la vida futura. En el sistema nervioso central, este se desarrolla en la tercera semana de gestación. Es un proceso que inicia a partir de una estructura llamada placa neural, que se forma cuando una parte del ectodermo se engrosa en la región dorsal del embrión, justo sobre el nodo primitivo. Los bordes laterales de esta placa neural empiezan a elevarse y a formar pliegues neurales, la cual quedan en el centro del surco llamado surco neural. También tiene medida que el embrión se desarrolla con pliegues neurales, se acercan entre sí hacia la línea media y finalmente funcionan cerrándose en forma de tubo neural. Al cerrarse, el tubo neural queda en dos aberturas temporales, una llamada neuroporo anterior o cefálico y la otra neuroporo posterior o caudal, en la cual el cierre neuroposterior anterior ocurre alrededor del día 25 y el de neuroporo posterior aproximadamente 3 días después. Cuando el tubo neural se cierra, su extremo cefálico se dilata y forma 3 vesículas primarias que serán el inicio del cerebro, el procéfalo, que es el cerebro anterior, el Perdón, Elsa. Tú me avisas cuando cambie la diapositiva. ok, puedo ver cambiándola. El mencéfalo, que es el cerebro medio, y el rombecéfalo, que son el cerebro posterior. Con este avance del desarrollo, esta vesícula se transforma en vesículas secundarias. Del procéfalo se forma el telencéfalo y el diencéfalo. En el encéfalo este permanece igual. El del rombocéfalo, este surge el metencéfalo y el mielencéfalo. Cada una de esas estructuras le darán origen a partes importantes del sistema nervioso, como por ejemplo, el telencéfalo formará los hemisferios cerebrales, el diencéfalo formará el tálamo, hipotálamo y la hipófisis, el mencéfalo formará los cólicos relacionados con la visión y audición, el metacéfalo dará origen al cerebelo y al puente, y el miencéfalo formará el bulbo raquídeo. Tenemos la cresta neural, puedes cambiarla. Además del tubo neural, este aparece con la cresta neurales, que se ubica a los lados del pliegue neural también. Estas células migran hacia distintas partes del embrión y forman estructuras muy importantes como los ganglios sensitivos espinales, los ganglios simpáticos, las glándulas suprarrenales y algunos componentes del sistema nervioso autónomo. Como conclusión de este pedacito de tema, este desarrollo del sistema nervioso central es un proceso ordenado y preciso que inicia muy temprano en la vida embrionaria. De la placa neural se forma el tubo neural y a partir de este surgen el cerebro, la médula espinal y los nervios asociados. Es un proceso fundamental porque establece la base para que para que todas las funciones corporales, desde el movimiento de la memoria hasta las emociones, pueden continuar la persona que sigue. Bien, yo voy a continuar hablándole sobre la médula espinal.
El desarrollo de esta es una estructura fundamental del sistema nervioso central que se origina a partir del tubo neural y que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, permitiendo la transmisión de impulsos nerviosos y motores. Continúa. La capa neuroepitelial del manto y marginal. Una vez que el tubo neural se cierra, su pared está formada por células neuroepiteliales que se dividen rápidamente. De ellas se originan tres capas principales. Está la capa neuroepitelial, que esta es la más interna y da origen a lo que son los neuroblastos y glioblastos, perdón. Está la capa del manto, formada por neuroblastos, más adelante se convertirá en sustancia gris de la médula espinal. También se encuentra lo que es la capa marginal, que esta contiene las fibras nerviosas que salen neuroblastos y al mielinizarse adquiere una coloración blanca y forma la sustancia blanca. Continúa. Placas basal, alar del techo y del piso. Aquí, durante este desarrollo, el tubo neural se engrosa en ciertas zonas y se diferencia fundamentalmente por placas basales, es decir, ventrales, que estas originan neuronas motoras del hasta anterior. También están las placas alares, también llamadas dorsales, que estas se originan las neuronas sensitivas del asta posterior. Está la placa del piso y del techo, no contienen neuroblasto, pero sirven como vía de cruce de fibras nerviosas. Entre ambas astas se forma el asta intermedia, donde se ubican las neuronas del sistema nervioso simpático, desde los niveles T1 hasta la L3. Puedes continuar. Pero yo estoy La grabando. diferenciación histológica. Las células neuroepiteliales dan origen a dos tipos principales de células. Están los neuroblastos, son las células nerviosas primitivas. Al diferenciarse forman axones y dendritas, convirtiéndose en neuronas multipolares. Las células gliales de los glioblastos, esta derivan lo que son atrocitos que brindan soportes y funciones metabólicas. Están los oligodendrocitos que se mielinizan los axones dentro del sistema nervioso central. La microglia, de origen mesicomatoso, con función fagocítica. Y por último está lo que son las células ependimarias que recubren el canal central de la médula. Continúa, por favor. La célula de la cresta neural. Durante el cierre del tubo neural, los bordes se forman de las crestas neurales, cuyas células migran lentamente y originan estructuras importantes. Podemos encontrar los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, las células de Schwann que mielinizan nervios periféricos y los neuroblastos autónomos, células pigmentarias, odontoblastos y parte de las meninges. Continúa. Formación de los nervios espinales. Las fibras motoras provienen de las placas basales astas anteriores. Las fibras sensitivas se originan en los ganglios de la raíz dorsal formadas por la célula de la cresta neural. Ambas raíces se unen para formar un nervio espinal mixto con fibras motoras y sensitivas. Luego se dividen en ramas dorsales que inervan músculos y la piel de la espalda y ramas ventrales que inervan las extremidades y la pared anterior del cuerpo, formando lo que son los plexos nerviosos principales. Continúa. Está la mielinización, que en el sistema nervioso periférico las células de Schwann mielinizan un axón por célula. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones, hasta 50. Este proceso comienza alrededor del cuarto mes fetal y continúa incluso después del nacimiento. La mielina es esencial para aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Continúa, por favor. Están los cambios de posición de la médula espinal. Podemos decir que en el embrión temprano la médula espinal ocupa toda la longitud del cuerpo. Sin embargo, la columna vertebral crece más rápido que la médula, por lo que en el feto llega hasta la L13 y en el adulto se detiene entre la L2 y la L3. Las raíces nerviosas
que descienden forman la cauda equina y en el extremo de la médula se prolonga mediante el flumen terminales que la fija al coxis. Por eso, las puntuaciones lumbrales se realizan entre la L4 y la L5 para evitar lesionar la médula. Continúa, por favor. Tenemos la regulación molecular del desarrollo. El desarrollo de la médula espinal está regulado por entes de señales químicos en la pared dorsal. El ectodermo y la placa del techo secretan BMP4 y BMP7 que inducen neuronas sensitivas. En la pared ventral, la notocorda y la placa del piso secretan Sonin, Edenhoff, SHH, que induce neuronas motoras. La combinación de estos gradientes activa genes como PAX3, PAX7, NKX2.2 y PAX6, responsable de la diferenciación neural. Continúa, por favor. Ya para culminar con mi parte, voy a hablar sobre las correlaciones clínicas y podemos decir que los defectos del tubo neural, DTN, se deben a un cierre anómalo durante la tercera o cuarta semana del desarrollo y entre los primeros, o sea, entre los principales podemos encontrar lo que es la espina bifídica oculta, como podemos ver aquí en la imagen. Esta es leve, cubierta por la piel, generalmente en la región sacra. También está lo que es la meningocele, que es la protusión de las meninges, y la mielomeningole, que es la protusión de meninges y del tejido muscular. Pueden continuar. Bueno, yo les estaré hablando sobre el cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral, que está integrado por el miencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores como el cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo cerebral es una continuación directa, no la puedes dejar en la anterior todavía. Ok. El tallo cerebral es una continuación directa de la médula espinal y tiene una organización similar. Así, a cada lado de la línea media se ubican las placas basal y alar, bien diferenciadas que representan las áreas motoras sensitivas respectivamente. Pero, sin embargo, los centros superiores en general no conservan ese patrón básico y en su vez de ello muestran acentuación de las placas alares y regresión de las placas basales. Siguiente. El rombo bencéfalo del cerebro posterior se divide en mielencéfalo, que es la más caudal de las vesículas cerebrales, y metencéfalo, que se extiende desde el pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. Siguiente. El mielencéfalo tiene un origen al bulbo raquídeo, da origen al bulbo raquídeo, o sea, la médula oblonga, una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal que difieren de la médula espinal en el sentido de que sus paredes laterales están invertidas. Las placas alal y basal, separadas por el surco limitante, pueden identificarse con claridad. La placa basal es similar a la de la médula espinal porque contiene los núcleos motores. Estos núcleos se dividen en tres grupos, que son: el primero es el eferente somático medial, el segundo es un eferente visceral especial intermedio. El tercero es un grupo eferente visceral general lateral. El grupo eferente somático contiene neuronas motoras, que son la prolongación cefálica de las células del astantero. Debido a que este grupo se extiende en dirección postral hacia el interior del mencéfalo, se le denomina columna eferente motora somática. En el mencéfalo incluye neuronas del nervio hipogloso que inervan la musculatura de la lengua. En el metencéfalo y el mesencéfalo, la columna contiene neuronas de los nervios abducen, troclear y oculomotor. Respectivamente, estos nervios inervan la musculatura del ojo. El grupo eferente visceral especial se extiende al interior del metencéfalo y forma la columna eferente motora visceral especial. Sus neuronas motoras se distribuyen en los músculos estriados de los arcos faríneos. En el meniencéfalo, la columna está representada por neuronas de los nervios accesorios, vago y glosofaríngeo. El grupo eferente visceral general contiene neuronas motoras que se distribuyen en la musculatura involuntaria de las vías respiratorias, el tubo digestivo y el corazón. Siguiente, por favor. El metencéfalo
El metencéfalo es similar al miencéfalo, se caracteriza por la placa basal y alar. A partir de estas regiones se forman dos componentes nuevos, que es el cerebelo, que deriva de las placas alares y funge como el centro de coordinación por la postura y movimiento, y el puente derivado de las placas basales y que funge como la vía de paso para las fibras nerviosas, entre las médulas espinal y la corteza cerebral y cerebelo. Cada placa basal del mesencéfalo contiene tres grupos de neuronas motoras. El grupo 1 es eferente somático medial, que da origen al núcleo del nervio abducen. El grupo 2, que es eferente visceral especial, que contiene los núcleos o los nervios trigéminos y facial, que inervan la musculatura del primero y del segundo arco faríngeo. El tercer grupo es el eferente visceral general, con azones que dirigen la glándula submandibular y sublingual. Siguiente. El cerebelo, las regiones dorsolaterales de las placas alares se flexionan en la dirección medial y forman los labios rómbicos. En la porción caudal del metencéfalo, los labios rómbicos están muy separados, pero por justo debajo del mesencéfalo se aproximan uno a otro hacia la línea media, como consecuencia de una profunda adicción del pliegue plontino. Los labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa. Siguiente. Mesencéfalo del cerebro medio. Cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. Un grupo eferente somático medial, representando los nervios oculomotor y troquial, que inervan la musculatura del ojo. Un grupo eferente visceral general, pequeño, representado por el núcleo Edinger-Westerfeld, que inerva el esfínter de la pupila. La capa marginal de cada placa basal crece y forma los pendículos cerebrales. Siguiente. El prosencéfalo, que es el cerebro anterior, se divide en telecéfalo, que forman los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que forma la capa del tallo óptico, la hipófisis, el tálamo y el hipotálamo de la hipófisis. Y por último, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coideos dentro de los ventrículos cerebrales. Estos plexos son modificadores de la capa ependimaria y producen alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. El líquido circular por los ventrículos cerebrales tras de salir de los ventrículos laterales. Por ejemplo, por los forámenes interventriculares ingresa al tercer ventrículo y luego pasa por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Gracias. Yo le voy a estar explicando sobre la regulación molecular del encéfalo. En esta imagen podemos ver cómo el rombocéfalo se divide en segmentos llamados rombocéfalos, rombomeros. Cada rombomero tiene una identidad diferente gracias a los genes HOT que actúan como interruptores de desarrollo. Por ejemplo, el gen HOT-B1 define los rombómeros 4, donde se formará el nervio facial, mientras que el host A2 se expresa a los rombómeros 2 y 3, que están relacionados con el nervio trigémino a medida que avanzamos hacia los rombómeros más caudales. Se expresa genes como OTS-A3 o OTS-A4, que participan en la formación del tronco encefálico y la unión de la médula espinal. En resumen, los genes host son los que le dicen a cada parte del rombocéfalo qué estructura tiene que formar. Pasa, por favor. Como el rombocéfalo se divide en segmentos llamados rombómeros, numerados del R1 a R8, la identidad de cada rombómero está controlada por genes llamados HOTS. Cada grupo de HEC HOTS se expresa en regiones específicas y le indica a cada rombómero qué estructuras formar. Por ejemplo, el HEC HOTS B1 se expresa principalmente en el rombómero R4, que participará en la formación del nervio facial. El gen HOHAS se expresa en los rombómeros 2 y 3, donde desarrolla estructuras relacionadas con el nervio trigémino. Mientras más caudal, este rombocéfalo se expresa genes como HOS A3 o HOS A4, que participan en la formación del tronco encefálico y la unión de la médula espinal. El desarrollo del encéfalo está controlado por señales moleculares precisas y por la expresión ordenada de genes. Los centros organizadores, como el centro neural anterior y el istmo, aseguran que cada región del cerebro adopten su formación y función, y dentro del rombocéfalo, los genes host determinan la identidad de cada rombómero. Gracias a esta organización es posible que el cerebro alcance su complejidad estructural y funcional. Muchas gracias. Ya, terminé. Bueno, ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es... Ok, gracias.
Bueno, entonces ahora vamos con el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo está integrado por fibras motoras eferentes que inervan al músculo liso y el cardíaco, así como las glándulas secretarias, por lo que en ocasiones se le denomina sistema motor visceral. El sistema se divide en dos partes, una división simpática y una división parasimpática, y en ambas depende de dos neuronas para lograr la inervación, una neurona preganglionar y una postganglionar. Estas son las dos neuronas que va a necesitar el sistema nervioso autónomo. Y los cuerpos de las neuronas preganglionares se ubican en la sustancia gris del sistema nervioso central. Los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares se ubican fuera del sistema nervioso central en los ganglios autonómicos y sus fibras terminan en los organismos o en los órganos blancos. En general, la noradrenalina es el neurotransmisor utilizado por el sistema nervioso simpático, en tanto la acetilcolina es la que recurre el sistema parasimpático. El sistema nervioso simpático tenemos aquí que esta va a ser la región toracolumbar. Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático se ubican en las columnas de las células astas intermediolaterales de la médula espinal en los niveles T1 a L12. Los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares se ubican en los ganglios paravertebrales a cada lado de la columna vertebral y en los ganglios prevertebrales preaórticos, ubicados en el tronco a los vasos sanguíneos grandes que derivan de la aorta. Los ganglios prevertebrales están concentrados por fibras y constituyen los troncos simpáticos, derecho e izquierdo. Todos estos ganglios se originan a partir de células de la cresta neural de la región torácica que migran durante la quinta semana del desarrollo. A ver. El sistema nervioso simpático, en la quinta semana, células que se originan en la cresta neural de la región torácica migran a cada lado de la médula espinal, donde forman una cadena bilateral de ganglios simpáticos P posterolaterales a la aorta, juntos forman troncos simpáticos en cada lado de la columna vertebral. Algunas células de la cresta neural migran delante de la aorta para formar ganglios preaórticos, como los ganglios ciliacos y mesentéricos. Por otra parte, las células de la cresta neural emigran a la región del corazón, los pulmones y tronco y tracto gastrointestinal, donde se originan plexos de órganos simpáticos. Y el sistema nervioso simpático, en este vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en el tallo cerebral y la región sacra de S2 a S4 de la médula espinal. Y en consecuencia, en ocasiones, se les denomina porción craniosacra del sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas preganglionares de los núcleos del tallo cerebral viajan por los nervios oculomotor, facial y el glosofaringio
y el vago. Estas estructuras de la cabeza y el cuello. El nervio vago también proporciona la inervación parasimpática para la mayor parte de los órganos viscerales hasta la región del tercio proximal del colon transverso. Las fibras preganglionares del componente sacro del sistema dejan la médula espinal en las raíces ventrales de los nervios espinales de S2 a S4 y luego salen de las ramas vertebrales primarias de estos nervios como nervios espláncnicos pélvicos para dar inervación a la porción restante del tubo digestivo, desde los dos tercios distales del colon transverso hasta el recto. Las neuronas del tronco encefálico y la región sacra de la médula espinal originan fibras preganglionares parasimpáticas. Las fibras del núcleo del tronco encefálico viajan a través de los nervios oculomotor y facial, glosofaringio y vago. Las fibras proganglionares se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural y pasan estructuras que inervan, por ejemplo, pupilas del ojo, mm, gan- glándulas salivares y vísceras, etcétera. Hasta aquí ha llegado esta exposición del sistema nervioso central y periférico. Espero que le haya encantado, que hayan aprendido un poco sobre cómo se origina este sistema desde el origen embrionario. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a hacer la, la reflexión? Bueno, de manera general, podemos decir que el estudio del sistema nervioso central y periférico me pareció muy interesante, no tan solo a mí, sino también a mis compañeras, y además de interesante, nos pareció valioso, ya que permite comprender cómo se forma, organiza y funciona una de las estructuras más importantes del cuerpo humano a través de este tema y posibles anomalías congénitas. Nos pareció un contenido esencial para la medicina porque conocer la formación y las alteraciones del sistema nervioso ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar diversas enfermedades neurológicas. Además, este tema demuestra lo increíble, complejo y perfecto que es el cuerpo humano y cómo desde las primeras semanas de vida ya se están formando estructuras tan vitales para la función y el control de todo el organismo. Muchas gracias por su atención. Eh, Hasta aquí llegó nuestra Tengo otra opinión. exposición. ¿Me escuchan? Sí. Puedo también aportar que el sistema nervioso central y periférico es fundamental para la vida humana, ya que permiten comunicación entre todas las partes del cuerpo y el cerebro. Gracias a esto podemos pensar, movernos y sentir o reaccionar ante el entorno que nos rodea. Comprender su estructura y funcionamiento no solo tiene valores científicos, sino también práctico porque ayuda a reconocer la importancia de cuidar la salud del cerebro y del cuerpo en general. Mantener un estilo de vida no es solo estoy bien porque estoy respirando, sino es mantenerme en buen estado físico, mental, saludable, y mantener mi entorno también ideal para que mi cuerpo pueda adaptarse y no se maltrate tanto, porque a pesar de que estos nervios o estas sensaciones no están fuera de nuestro cuerpo, sienten mucho. Y con buena alimentación también, descansando y controlando el estrés. Esto puede contribuir a preservar el equilibrio y el buen funcionamiento de ese sistema tan valioso y tan hermoso que tenemos como seres humanos, que sin este no podríamos existir. Muchas gracias. Ahora vamos a estar transcribiendo nuestra conclusión final para la parte final. Esto hay que grabarlo también. Así que tomémonos unos minutitos para realizar esta pequeña reflexión para poder subirla junto con la clase.
ha sido la parte final de este último encuentro, creo que es el último, si no me equivoco. Espero que hayan entendido sobre el tema y que si no pudieron comprender tanto, por favor, desen un poquito de Google, de Wikipedia y leanse un poco el libro de embriología de Lam para que puedan entender más. Hasta aquí ha sido nuestra participación y muchas gracias.